Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Antes de comenzar, quisiera comentarte que si quieres tomar un curso conmigo, si quieres cotizar algún proyecto que tengas de modelado, de renderizado, lo puedes hacer en lo que es la descripción del video. Tengo lo que es mi correo electrónico, en la página de Facebook también lo puedes hacer. O si ves por ahí mi perfil en algún grupo, porque suelo postear cosas en algunos grupos de Facebook, lo puedes hacer y por ahí lo checamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un comando muy sencillito, pero que no hemos visto. Realmente de aquí en adelante vamos a ver pocos comandos de construcción como tal, porque ya hemos visto alrededor de 170, les comentaba. Pero este comando va a ser el comando de Object Text. ¿Qué es esto? Es esta tipografía que tenemos aquí. Tenemos aquí objeto de texto, lo vamos a cliquear una vez. Aparece nuestra barra, tenemos la altura. Esto siempre va a estar en la escala que tú manejes, ¿no? O sea, si tú quieres hacerlo más grande, más pequeño, lo puedes hacer ya sea con las flechas o lo puedes hacer manualmente ingresando aquí tu medida. También tenemos, como en cualquier otro editor de texto, el tipo de letra. Quiero comentarte que Rhinoceros no tiene una fuente propia, es decir que la tipografía que tú tengas en tu ordenador, que tengas en tu computadora, es la que va a utilizar Rhinoceros. Si no tienes una fuente, no la va a poder utilizar. Pero abro paréntesis, hay muchas fuentes en línea gratuitas, solamente la tienes que copiar en la carpeta C y luego Windows y luego Fonts. Me parece que ahí es la ruta, y cuando tú abras un programa ya te las va a leer sin ningún problema. Tenemos aquí toda la parte de la edición de mi texto. Tenemos una rotación, pero en este caso lo vamos a dejar en 0, porque igual después lo podemos rotar. Aquí puedes escribir lo que tú quieras. De hecho, lo voy a poner rotación de 90 para que vean cómo lo gira. Y aquí tenemos tres opciones. La primera son curvas, superficies y sólidos. En tu caso, si eres nuevo, te comento muy rápido. Curvas son vectores, superficies son vectores en movimiento, y sólidos son objetos ya tridimensionales que tengan un espesor justamente. Tenemos aquí agrupar resultado. En este caso lo vamos a palomear y vamos a dar a aceptar. Bien que aquí me lo acabo de dar junto, lo cliqueo y ya me lo ha colocado, pero me lo ha colocado todo junto, ¿no? Esto aquí dependiendo, si tú me comentas, oye, ¿cómo me recomiendas ponerlo? Depende de tu proyecto. En este caso, yo que voy haciendo grabados, como en este caso, no recuerdo si le hice, creo que en este anillo no se lo hice, pero lo voy dejando por separado en mi caso. Si tú quieres separar esto, puedes seleccionar y puedes venir aquí a desagrupar y lo va a desagrupar como ven aquí, ¿no? Si te lo ha desagrupado por completo, lo que puedes hacer es seleccionar todo esto, puedes hacer un join y ya te lo va a estar agrupando de esta manera, ¿no? También tenemos aquí una opción que es fuente de grabado, que la vas a utilizar cuando tengas tipografía que solamente esté hecho con polilíneas simples. ¿A qué me refiero? Imaginemos, aquí voy a cancelar esto, que tenemos una E y que solamente está así la E, ¿sí? Que no tiene ningún trazado cerrado. La vas a activar esta opción para que te permita esta tipografía, este estilo de letra. ¿Por qué? Porque si no está activado, lo que va a pasar es que cierra tu trazado de esta manera. Entonces ahí puedes tener algún inconveniente si es que eliges una tipografía que no está cerrada. Luego tenemos esta opción que dice minúsculas como mayúsculas pequeñas. ¿Qué es esto? Vean, aquí tengo la primera mayúscula, voy a aceptar sin activar esta opción. Repito comando y voy a activar esta opción. Lo que va a hacer es que las minúsculas van a estar un 50% de la mayúscula. Vamos a ver si esto es cierto. Vean que acabo de hacer mi texto, o las minúsculas son más pequeñas al 50% que la parte anterior. Y también para esta última opción, vean, en este caso para que se vea mejor voy a quitar la rotación, voy a aceptar, repito mi comando y en este caso le voy a agregar un espaciado de 0.1, voy a aceptar y vean que le acabo de agregar un espaciado extra entre cada tipografía. Voy a activar de nueva cuenta. La última opción que tenemos es realmente para referenciar. Por ejemplo, si yo tengo aquí una parte media, yo le digo usar centro de texto para posicionar, voy a aceptar, lo toma literalmente de el centro, y si yo tengo aquí alguna referencia, lo puedo colocar justamente donde yo quiero. Por ejemplo, vean aquí, estaría justamente en medio de todo mi texto. Esto se utiliza bastante
para toda la parte de anillos, pero todos los grabados, todo lo de plásticos que tienen ahí centrado alguna marca, que tiene centrado alguna calcomanía. O sea, para todo se utiliza realmente esta opción. Pero depende, ¿no? Igual en ocasiones tú puedes seleccionar tu texto y colocar por ahí algunas referencias, o si simplemente quieres o no quieres que esté centrado, lo puedes colocar manualmente donde tú quieras. Este comando de objeto de texto es para hacer modelado 3D, no es para hacer anotaciones. Para hacer anotaciones hay otro comando. Siempre que tú quieras hacer cualquier parte de modelado, siempre lo vas a hacer con este comando. Recuerda que lo puedes hacer en sólidos, superficies y vectores, como en este caso. Yo generalmente los trabajo en vectores, pero los puedes trabajar en sólidos, seleccionando igualmente un grosor. Y vean, aquí estaré mi espesor, ¿sí? Ok, y eso es todo por el momento. Mi nombre es Guillermo Urbina. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Vamos en camino de los 22,000 suscriptores. Te agradecería que, si te gusta este video, esta serie de videos que estoy subiendo, te suscribas para llegar a esa meta. Bueno, sin más por el momento, aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.